Del Padre, del Hijo y del Espíritu. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu, Señor, y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Oremos, oh Dios, que llenaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que, guiados por el mismo Espíritu, sintamos con rectitud y gocemos siempre de su divino consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. María, Amén. Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Ruega por El Señor nosotros. nos bendiga Bien, siempre, en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Adelante, Ricardo, la sala es bien. tuya. Muchas gracias, Juanito. A ver, sí, de hecho yo decía que a Juanito por interno le decía que el éxito de la charla, al menos de este tipo de charlas, que no son clases magistrales, sino que más bien es un compartir, ¿no? La riqueza es de la participación de todos y tendremos algunos puntitos en que les pido por favor que participen, ya que todos, por la cantidad de gente, eh, nos enriquecemos con el parecer de todos. Eh, Quería partir de una canción que fue compuesta hace más o menos 40 años, de un grupo llamado Brotes de Olivo. Tal vez ustedes lo han de haber escuchado, ¿sí? En muchas canciones de nuestro cantoral popular para las misas está presente y no sabemos. Y estos 40 años, estos 50 años que ha cumplido este grupo, justamente han sido 50 años de hablar de eso, de la pobreza, del acercamiento a Dios, de la preocupación del norte por el sur, temas así que a uno, de repente uno se acerca a la iglesia y los ve un poco como que si no interesa mucho hablar de eso. Eh, Les iba a decir, esta exposición ha resultado ser mucho más fácil que la otra que se las debo todavía. Vamos a ver cómo lo hacemos, que sería justamente pensando en el Congreso Misionero que será la próxima semana. Eh, Adelanto, no me dieron la visa, por lo tanto no estaré, pero esperaré que los compañeros que viajen, ojalá que nos manden material para poder compartir, al menos con ideas pequeñas. En tanto, pensando en este discurso, les decía, el día de hoy, ha sido muy fácil preparar el tema y eso es bueno y malo. Ha sido muy fácil porque ya, el material está, son 4 o 5 hojas, el mensaje del Papa y sobre eso vamos a conversar. Pero ha sido también un poco una mala noticia, porque si son 4 o 5 hojas, nos dice que en general el tema de la pobreza, de la jornada de la pobreza, es un tema que a muchos no les interesa. Y es triste porque esto de la jornada de la pobreza no es un invento de Ricardo, no es un invento de Juanito. Como lo veremos, ojalá se nos dé el tiempo más adelante, la preocupación por los pobres, la opción preferencial por los pobres, no es un invento de algunos grupos o de algunas personas, no es un invento del Papa Francisco, no es un invento del Papa Pablo VI, aunque es el primero que menciona así la expresión, opción No, preferencial por los pobres, sino que es muy Ricardo, antigua. Dígame. no, solo te quería decir que me habían dicho incluso que era un tema de la liberación, que ese tema Ya. les ponía liberación, por eso no les gustaba. Digo, pero que la verdad es que a veces nos falta mucho por aprender en nuestra iglesia, definitivamente. Claro, claro, nos falta leer, hay un pequeño apartado de las ciencias religiosas que poco nos gusta leer, que se llama eclesiología, es decir, conocer un poco cómo evoluciona la iglesia y cómo se van dando las cosas. En el discurso que nos faltó revisar, que es el de la historia de los congresos misioneros, hay 2 congresos donde la palabra que está presente allí, es decir, la doctrina dada por los obispos, es liberación, crear grupos de liberación. Es decir, liberar integralmente, tanto en el espíritu como en el cuerpo, ayudar en el cuerpo y en el espíritu a, a la mayor cantidad de gente posible. ¿Sí? Entonces, hablar de filosofía y teología de liberación nos llevaría a un par de jornadas y claro, se abriría un debate inmenso, pero no nos vamos a centrar en eso. Lo que quería soslayar ahorita
era justamente, tal vez si hubiera un tiempo más adelante, pero vamos a ver, eh, al final. Quería soslayar en eso. Hay temas que como personas y que como iglesia, iglesias particulares, poco nos preocupan. Y eso sí debería dolernos a todos los que nos sentimos partes de la iglesia, porque es, a ver, clase de liturgia que di examen en la semana pasada, el domingo pasado. ¿Quién es la cabeza de la iglesia militante? A ver, una pregunta sencilla. ¿Quién es la cabeza de la iglesia militante? El Papa Francisco. Y si no escuchamos y si poco caso hacemos a las preocupaciones del Papa Francisco, estamos descuidando el cuidado de nuestra iglesia como cuerpo de una sola unidad, de una unicidad, ¿sí? Ahora, para que entremos ya en materia. La iglesia desde siempre ha tenido dos particularidades. La iglesia es maestra, nos enseña la doctrina, nos corrige, nos amonesta, ¿sí? Y nos da las causas, nos da las herramientas para llegar al cielo. Pero la iglesia también es madre, y como madre no se desvincula de sus hijos, se preocupa por todos y cada uno, ¿sí? Porque es madre de los que están dentro de su seno, de los que han sido engendrados por medio de los sacramentos, ¿sí? Los que son hijos de Dios, y también por aquellos hermanos que no están en la iglesia, pero que también son considerados hijos de Dios. Eso ya se ha vencido a una teoría que había mucho antes, ¿sí? Siglo XVI, se ha vencido, se ha ido pensando en que hijos de Dios somos todos los seres humanos, porque todos los seres humanos tenemos impregnado el sello de las características que tiene Dios, que son tres: inteligencia, sentimiento y voluntad. Todos somos hijos de Dios, aunque engendrados en la iglesia, seamos los católicos, pero esta preocupación que debe tener la iglesia es por todos, ¿sí? La doctrina social de la iglesia justamente se hizo para que empecemos a ir integrando y vinculando en nuestro pensamiento no solamente la doctrina moral o la doctrina teológica, ¿sí? Que está ahí presente en el credo y en los mandamientos, sino también esta preocupación por los hermanos, y esta preocupación por los hermanos se ha ido enriqueciendo cada vez con los documentos de la iglesia, ¿sí? Por eso es importante no descuidar que debemos preocuparnos por conocer cómo evoluciona la iglesia. Hace días tuve la oportunidad de estar unos minutitos en la charla que muy bien lideraba la hermana que habló sobre Halloween, y decía que sí, uno debe tener documentos en casa. Yo le añado uno. A ver, primer documento que no puede faltar a todo cristiano, particularmente a todo católico: la Biblia. Usted no tiene conocimiento o no entiende algo, vaya a la fuente original, que es la Biblia. Punto. Documento que no puede faltar en nuestras casas: la doctrina el dogma que está presente en el Catecismo de la Iglesia Católica, que es universal. Tercer elemento, tercer texto que no puede faltar en nuestros hogares: un librito de historia de la Iglesia, para que vayamos conociendo o al menos de la historia de la Iglesia en nuestro país, en nuestra diócesis, en nuestra parroquia. Algo que nos haga entender por qué hemos ido evolucionando en algunas ideas. Y cuarto documento que no debe faltarnos es el compendio de la doctrina social de la Iglesia. Doctrina, eso quiere decir que es obligación creer. La doctrina es una verdad revelada que estamos obligados a creer. Entonces, si creemos en la doctrina que está presente en el Catecismo de la Iglesia Católica, es importante también tener presente la doctrina social de la Iglesia, y debemos conocerla. Para fortalecer este espíritu de comunión, de fraternidad, de encuentro, el Papa creó hace 7 años una jornada que se llama la Jornada Mundial de los Pobres, y que por lo tanto es universal y debería ser celebrada en todas las iglesias. El primer año, como coincidió justamente con
jubileo extraordinario de la misericordia, hubo una fuerza maravillosa de la iglesia por esta primera jornada de los pobres. Se hicieron muchas actividades. Yo tuve la oportunidad en Guayaquil de estar presente en 4 parroquias que lo vivieron con comida, que no es importante la comida, son los gestos, los pequeños gestos de amor de los que habla el Papa Francisco. Con comida, con participación y vinculación de los pobres, con visita a gente marginal, con visita y dar de comer a la gente en los puentes, con muchas cosas interesantes que yo veía un movimiento en la iglesia que era tal vez único. Y en todas las parroquias, particularmente las parroquias que tienen esta preocupación, que siempre la han tenido, por los hermanos que menos poseen. Procuraré no dar muchos ejemplos ni nombres, pero en este caso es afirmativo, es algo positivo. Las iglesias que están más preocupadas por los pobres, por lo general son las iglesias que son pobres, las comunidades que son pobres. Las del suburbio, las de la zona norte, todos son más de Guayaquil, creo. Las del suburbio, las del sur y las de la zona norte, noroeste. Son las parroquias más preocupadas por los pobres. Más adelante hablaré de una experiencia particular que he vivido en mi parroquia. Bien, eh, no daré nombres de párrocos, pero mucho hace el sacerdote a su parroquia. Si el sacerdote es generoso, la parroquia es generosa. Si la parroquia es generosa, el sacerdote de cierta forma en algún momento también entra en ese carisma, en ese espíritu de la parroquia. Lastimosamente hay casos y casos, pero ya les contaré más adelante. Bien, entonces se crea esta jornada hace 8 años, se crea la Jornada Mundial de los Pobres. Una jornada, me decían por ahí, Jornada Mundial de los Pobres, muy festivo, muy celebrativo. Es prácticamente como recordar otras situaciones que nos hacen pensar. Yo quería originalmente iniciar esta conversación el día de hoy con una canción alegre y festiva a propósito de la jornada de los pobres. Tal vez se iban a escandalizar un poquito, por eso estaba pensando mucho en ponerla, porque la persona que la canta es una persona que se parece que fuese trans, pero la letra de la canción y la fuerza de la canción nos hubiera llevado a reflexionar. Se las invito a escucharla, por lo menos. Se llama Santé y busquen la versión en español. La letra dice más o menos que día celebramos por los que no tienen nada que celebrar. Los trabajadores, los que no tienen empleo, el padre que trabaja 20 horas al día, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Quería iniciar con esta canción festiva, pero todo me hizo cambiar de opinión porque todavía en nosotros pesa, como seres humanos, la noticia que hemos recibido. Pesa, asusta, preocupa. La noticia que recibimos hace 7 días, ¿sí? La muerte de este sacerdote. Y esto no lo quería dejar pasar. Una preocupación que siempre he tenido cuando estábamos en el programa radial y hablar de las misiones en diferentes partes del mundo era que sí, que la iglesia recuerda a los mártires como semilla de nuevos cristianos. Mi hermana alguna vez conversando acerca de la ola de violencia dijo una frase muy interesante. Hay gente que no se sabe por qué murió, sino en algún momento entenderemos para qué murió. Y esta oblación que ofreció la Iglesia Católica en el Ecuador con este sacerdote asesinado en Ambato, ¿sí? Ojalá y nos lleve a ser más reflexivos, más, también más, podamos colaborar con mayor desprendimiento y generosidad, podamos ser coherentes para nosotros rechazar cualquier forma de violencia, ¿sí? Y que también aprendamos un poco a cuidarnos más. Ya por ahí existe prensa amarillista que empieza a imaginarnos, ¿no? A meternos en la cabeza que tal vez fue por una situación del sacerdote no tan buena. Y de esa prensa amarilla aparece por todos lados y contamina a todos, y de repente toda la gente que dejará de creer, ¿sí? En la no investigada, no conocida santidad de ese sacerdote. Alguien de la familia dijo, se están burlando de un cuerpo, de un hombre santo, están difamando a un hombre santo, alguien de la familia sacerdote. Y nos deberíamos poner a pensar que en vez de difamar, ¿sí? Lo que debería ser la comunidad, ¿sí? Es no dejarse llevar por esa prensa amarillista y empezar a pensar de que ese sacerdote, ¿sí?
tenía amistades, tal vez no buenas, pero no por el hecho de que él sea malo, sino por el hecho de que él ayudaba a esas personas a convertir. La traición, de cierta forma, es parte de nuestro ajetrear diario. Porque si el árbol verde lo tratan así, si el árbol verde lo tratan así, ¿qué será de los árboles secos? ¿Y cómo lo trataron a Jesús? El que tenía el puesto económicamente más fuerte en su grupo, en su seno, ¿sí? Fue el que lo vendió. Era Judas Iscariote. Así que si en el proceso de tratar de ser buenos cristianos y obrar con esta ideología de tratar de salir al encuentro, somos vituperiados por las personas beneficiadas, de alguna forma agredidas y ofendidas, es lo más natural que nos puede pasar, que eso no nos asuste. Bien, entonces les decía que quería empezar con una canción, era para el momento de la hora, para el momento, luego pensé, bueno, personalmente si la quieren escuchar, pues la canción se llama Santé, y la canta, busquen, celebramos por los que no celebran, la canta un señor de Bélgica, hay las traducciones españolas correspondientes. No se asusten con la persona que baila, porque sí, parece que fuese medio trans, pero la letra, sí, es lo que les pido que reflexionen. Bien, ya que no se dio eso, quería iniciar la oración. Ya hicimos una oración bien bonita, Juan dirigió una oración bien bonita, que quiero que no descuidar la canción que habíamos preparado. Vamos a partir de una canción, vamos a escuchar una canción, les facilito la letra también, pero detengámonos a leer la letra y entenderla, ¿sí? Nos ayuda a entender cómo era la religión en tiempo de Jesús y cómo a veces también caemos nosotros en esos fariseísmos. Eh, Vamos a escucharle. Le pido por favor a Mayrita que nos proyecte la letra y la música. Porfa, si la persona que controla me puede ayudar para poder compartir. No, no me deja compartir. Miguel, por favor, ayúdanos. Listo, listo. Adelante. Adelante, comparta, adelante. ¿Estamos, Mayra? Pobre de Yahvé, sin leche estable ni pan seguro, figura rehuida por gente sin problemas, tan solo cuentas como un señor cuando necesitan de ti, como número. Pobre de Yahvé, pobre olvidado de la tierra, recordado para ser revulsivo de conciencia.
quieres ni a ti mismo. Los que cumplen la ley te creen maldición de Dios. Te creen perdición de Los que cumplen la ley te creen maldición de Los fieles de la ley te creen perdición de Los que cumplen la ley te creen maldición de Los fieles de la ley te creen perdición de Los que cumplen la ley te creen maldición de Los fieles de la ley te creen perdición de Los que cumplen la ley te creen maldición de Dios. Pero Yahvé te está guardando en su reino. 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 Bien. La letra, por favor, Mayra. ¿Nos puede poner la letra? Ya veo el tiempo restante y ya me preocupa. Pero bueno, hemos pensado también en los hermanos que faltaban por venir. Gracias a los que se han agregado recién. Veamos la letra de la canción que lleva como oración inicial, lo que está en rojo. Pobre Bien. Anawin, Anawin, pobre de Yahvé, sin lecho estable ni pan seguro. La palabra Anawin hacía referencia a toda persona que vivía al margen del pueblo judío, ¿sí? Los que cumplen la ley, dice el coro más adelante, ¿sí? Te creen maldición de Dios. Recordemos cómo era el Antiguo Testamento, había la ley que fue recontra que mal valorada y que Jesús tuvo que poner en vigencia, volviendo al espíritu original de la ley. Cuando hablamos de derecho, hablamos de el espíritu de la ley, es decir, lo que verdaderamente quiere decir la ley. El espíritu de la ley era un espíritu de misericordia, era un espíritu de perdón. Se ve continuamente, por ejemplo, en los libros normales. Me hubiera gustado que nos acompañe el doctor Gamboa para que nos ponga un poquito también en la visión del Antiguo Testamento, ¿sí? Pero la ley judía era una ley mucho más generosa de la que luego fueron degenerando aquellas personas que detentaban el poder, ¿sí? Y en la religión judía, esa deformación de la ley se volvió demasiado agresiva y sanguinaria. Recordemos la norma más conocida de la ley judía, la que todo el mundo conoce, es ojo por ojo, diente por diente. Pero Jesús a eso y a otras normas dirá más adelante, en principio no fue así. Y entonces esa ley, por ejemplo, los impuros, los que trabajaban con sangre, los pastores, fuera del campo, fuera de la ciudad, al campo, fuera de la puerta de Jerusalén, del templo. Las mujeres, fuera del templo. Los enfermos, sobre todo los leprosos, fuera del templo, ¿sí? Y fuera del templo quería decir ajenos a la sociedad. Todos estos despreciados, ¿sí? Eran considerados anawim, ¿ya? Esta es la palabra propiamente judía, anawim. La hemos escuchado varias veces, pero pensamos muchas veces, nos quedamos solamente en el plano espiritual. Y esa es una deformación también que a veces tenemos que entenderla bien. Cuando se habla de la palabra pobre de espíritu, hay interpretaciones bastante variadas. No se pierda mucho. ¿Quiere conocer lo que es pobre de espíritu? Vea la imagen de San Francisco. Una persona que aunque rica, una persona que aunque tenía poder, se despoja de todo y sí, con la exageración para ser modelo de santidad, ¿sí?
Con esa determinación, San Francisco renuncia a todos, pero esa determinación en diferentes grados, por ejemplo, una persona casada no puede dedicarse a una pobreza tal porque tiene como principio sus hijos, ¿sí? Tiene como obligación primordial su mujer y sus hijos, su esposo y sus hijos. Entonces, una persona casada no puede ser tan extremo en la pobreza. Es un poquito para que definamos. La palabra pobre, gracias, 3 minutos y nos vamos a la pausa. Entonces, esta pobreza espiritual es eso, pero la hemos deformado porque, ay no, que hay una persona rica, que el rico también puede ser pobre y por eso yo me quedo nomás concentrado en mi parroquia, en 4 paredes y por eso no voy más allá donde el pobre. Cuidado con esas deformaciones de la espiritualidad, cuidado con esas deformaciones que nos dejan a nosotros no salir de nuestra zona de confort. Que mi primera misión es mi familia y por eso yo me dedico solamente a mi familia. No, el Señor te exige algo más, el Señor te pide algo más. Y eso debemos meternos siempre en la cabeza. No quedarnos solamente con que el pobre es aquel, o sea, que encontramos al pobre dentro de nuestra casa. Eso no quiere decir que dejemos las responsabilidades y los compromisos con nuestra familia. Un sacerdote me dijo una vez, la salvación de tu familia es tu responsabilidad. La misión es otra cosa. La misión es salir de la familia y dar todo de ti solamente de pura voluntad, ¿sí? Entonces, esta canción nos hace mucho pensar, el pobre utilizado para ser revulsivo de conciencia. Yo doy mi limosna semanalmente, dejo guardado mis 25 centavos para darlo a la persona que me pide después de que salgo de la misa. Me contento con hacer una buena acción en Navidad, me dedico a buscar ropa, comida para llevar a los pobres. Y lo más importante, doy, solamente doy, pero no soy, ¿sí? El Papa con esta jornada nos invita a salir de la cultura del despilfarro y llegar a la cultura del encuentro. Ese encuentro que nos hace ser partícipes de una comunión fraterna con el pobre. Y antes de irnos a la pausa, pensaba que era yo el de la proyección, Mayrita, por favor, ayúdanos con el logo. Jornada Mundial de los Pobres, no hay mayor transformación, el logo siempre es el mismo, estos 7 años ha sido siempre el mismo. Pregunto, ¿quién entra y quién sale? Rapidito antes que se nos vaya el tiempo. Cualquiera conteste, ¿quién entra y quién sale? ¿Cómo es no entiendo la pregunta. En el logo, ¿quién entra y quién sale? ¿Quién se acerca a pedir y quién se acerca a dar? El pobre. Ya, Entra. pero en el logo, ¿cuál será? ¿El que está hacia nosotros o el que está más allá? El que entra hacia nosotros. Es un logo hermoso porque juega La No se lo ve. derecha. el que está a la derecha. Sí, es un No se lo ve, logo no se lo hermoso. ve. Cualquiera de los Sí, dos. sí se lo ve. Cualquiera de los dos puede ser. Cualquiera de los dos. Justamente de eso jugaba el Papa Francisco cuando explicaba el logo en un mensaje, ¿sí? Decía, cualquiera de los dos está entrando y saliendo, y los dos parece que dan y reciben. El logo está tan bien hecho que provoca ese juego visual.